Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenas madrugadas. Bienvenidos a un programa más de Kilómetros y Misterios. Hoy vamos a pasear por el centro de Madrid, en pleno corazón de Madrid, muy cerca del Congreso y a pocos pasos de la Puerta del Sol, se encuentra la Casa de las 7 Chimeneas, un edificio discreto, salvo por las 7 chimeneas que coronan su tejado, y por la sensación persistente de que entre sus muros ocurrió algo que nunca llegó a explicarse del todo. Bienvenidos a Kilómetros y Misterios, un espacio donde recorremos el mapa no solo con los pies, sino con la memoria, con la historia y con aquello que nunca terminó de marcharse. Hoy viajamos al corazón de Madrid, a una plaza aparentemente tranquila, rodeada de tráfico, edificios oficiales y sobre todo de vida cotidiana. Un lugar por el que miles de personas pasan cada día sin saber que, tras una fachada de ladrillo rojizo y piedra, se esconde una de las historias más inquietantes de la ciudad. Hoy nos detenemos ante la Casa de las 7 Chimeneas, un edificio levantado en el siglo XVI, testigo de la corte de Felipe II, el rey prudente. De amores prohibidos, muertes sin esclarecer, cuerpos desaparecidos y presencias que, según dicen, aún reclaman justicia desde sus tejados. Durante los próximos minutos vamos a reconstruir un caso real con nombres propios, con fechas concretas y con hechos documentados, y también con leyendas que han sobrevivido durante más de 400 años. Porque esta no es solo la historia de una casa, es la historia de una mujer vestida de blanco que aparece de noche entre las 7 chimeneas, señalando hacia el antiguo Alcázar Real. Es la historia de un cadáver que desapareció sin dejar ningún rastro. Y es la historia de unos restos humanos emparedados que aparecieron siglos después, confirmando que algo terrible ocurrió entre estos muros. Ahora, apaga las luces, acomódate, porque esta noche caminamos juntos por los pasillos del pasado y esto es Kilómetros y Misterios, y hoy entramos en la Casa de las 7 Chimeneas. Kilómetros y misterios. Kilómetros y misterios. En la noche al volante. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Oh, 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 oh.
Para esta historia, a la que he llamado, porque no podía llamar de otra manera, La Casa de las Siete Chimeneas, entraremos en historia, en leyenda y misterio de Madrid. Como contexto histórico de la casa, decir que la Casa de las Siete Chimeneas fue construida en el siglo XVI durante el reinado de Felipe II y es uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil de esa época que aún se conservan en Madrid. Su construcción, que comenzó en 1574, cuando Pedro de Ledesma, cortesano de la Corte Real, obtuvo licencia para edificar la vivienda, siguiendo unos planos del arquitecto Antonio Sillero. Las obras finalizarían en 1577 y años más tarde, en 1586, el edificio fue ampliado, incorporando una cubierta rematada por 7 chimeneas, elemento que acabaría dando nombre a la casa. En sus orígenes, la vivienda se encontraba en las afueras de la villa, rodeada de huertas y jardines en lo que hoy es la Plaza del Rey. A lo largo de los siglos pasó por manos de distintas familias nobles, destacando la etapa en la que perteneció al comerciante genovés Baltasar Cataneo. Periodo de esplendor y vida social intensa. Decir que en el siglo XVIII la casa quedó marcada por un episodio violento real. En 1766 fue residencia de Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache y ministro de Carlos III. Durante el motín de Esquilache, una revuelta popular que fue provocada por el hambre y las reformas impuestas por el ministro, pues una multitud asaltó la vivienda, causando destrozos y asesinando a uno de sus sirvientes. El marqués logró huir, pero el edificio quedó ligado para siempre a la violencia y la tragedia. En el siglo XIX, la casa cambió definitivamente de función y en 1881, si he dicho bien, fue vendida para albergar la sede del Banco de Castilla, lo que supuso importantes reformas estructurales. Ya entrados en el siglo XX, el edificio tuvo diversos usos institucionales hasta pasar a ser propiedad del Estado, y en 1948 fue declarado Monumento Histórico Artístico y en 1995 protegido como bien de interés cultural. Hoy, la Casa de las Siete Chimeneas, situada en el número 1 de la Plaza del Rey, conserva su fachada original y sus distintivas 7 chimeneas como testigos silenciosos de más de 4 siglos de historia marcada por poder, violencia y secretos que aún alimentan su leyenda. Y una vez dicho el contexto, vamos a decir que desde sus primeros años, esta casa quedó envuelta en una leyenda oscura, protagonizada por Elena, la joven hija de aquel primer dueño, un montero al servicio de Felipe II, uno de esos hombres discretos que acompañaban al rey en sus cacerías, conocían caminos, conocían refugios y conocían secretos que nunca quedaron por escrito. Los relatos semilegendarios cuentan que el propio Felipe II
mandó construir la casa como regalo de bodas para Helena, en agradecimiento a los servicios prestados por su padre. La muchacha, descrita como una dama de extraordinaria belleza, contrajo matrimonio en 1569 con un militar perteneciente a la noble familia Zapata. Su esposo, a quien algunas fuentes nombran como el capitán Diego de Zapata, partió poco después del matrimonio a combatir al servicio de Felipe II en las guerras de Flandes. La tradición popular afirma que encontró la muerte en la batalla de San Quintín, aunque por desgracia las fechas no siempre encajan, y el relato parece haberse ido deformando con el paso de los siglos, pero es normal que ocurra entre tantas historias transmitidas de boca en boca, de generación en generación. Decir que la batalla de San Quintín ocurrió 12 años antes de que se contrayera matrimonio, si mal no recuerdo. Helena, al recibir la trágica noticia, quedó sumida en una profunda depresión. Se encerró en la casa guardando un luto riguroso y cuentan que mandó clausurar ventanas, colgar tapices negros y cubrir espejos y muebles, envolviendo la mansión entera en un aire fúnebre, con apenas fuerzas para comer o dormir. La joven viuda fue apagándose de pena. Pocos meses después de la muerte de su marido, Helena apareció muerta en su lecho nupcial dentro de la casa. Aquí los hechos dan paso a las incógnitas, porque algunas versiones sostienen que falleció simplemente de dolor y agotamiento, quizás agravado por asfixia de los braseros de carbón utilizados para calentarse. Sin embargo, hubo sospechas de un crimen. Los criados afirmaron que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca, como puñaladas, que hacían pensar en un asesinato. Para añadir más misterio, se decía que antes de morir Helena habría dado a luz en secreto a una niña, de la cual nada se supo, posiblemente ocultando un embarazo cuyos detalles nunca quedaron claros. La muerte de la joven fue solo el inicio de la leyenda. Tras el fatal desenlace, ocurrió algo todavía más desconcertante. El cadáver de Helena desapareció sin dejar rastro. En la oscuridad de una noche, el cuerpo fue sustraído de la casa misteriosamente a espaldas de los guardas y nunca se logró encontrar. Las autoridades de la villa abrieron una investigación, se interrogó a varios sospechosos y las habladurías apuntaron incluso al padre de Helena como posible culpable de ocultar el cadáver de la hija o incluso que fuese el responsable de emparedar el cadáver de su propia hija. El padre, aquel rico montero benefactor de la casa, fue detenido para declarar. Consumido tal vez por la culpa o la presión de la sospecha popular, terminó suicidándose poco después. Apareció ahorcado de una viga en uno de los salones de la vivienda. La imagen del patriarca colgado en su propia casa no hizo sino aumentar el tenebroso aura del lugar. Con Helena muerta y su cuerpo ausente, los rumores en la corte y en la calle se desataron.
Se llegó a murmurar que podría haber sido amante secreta de Felipe II, conocido como el Rey Prudente, o que incluso fuese hija ilegítima del monarca, y que éste, temeroso de un escándalo, habría ordenado silenciarla. Otra versión sugería que la joven viuda, en su desaparición, podía llegar a revelar ciertos amoríos prohibidos que comprometían al rey, señalando a agentes reales como responsables de su muerte y de la desaparición del cadáver. Incluso se especuló con la existencia de un bebé recién nacido de sangre real, apartado para evitar problemas sucesorios en la casa de Austria. Verdaderas o no, estas intrigas palaciegas, tan propias de una época marcada por secretos, favores y venganzas en la España del Siglo de Oro, dieron un trasfondo aún más siniestro a la leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas. Poco tiempo después, Madrid entero comenzó a hablar de apariciones sobrenaturales en torno a la casa. Numerosos testigos afirmaron ver en noches de luna la figura espectral de una mujer vestida de blanco deambulando por el tejado entre las chimeneas. Según las descripciones transmitidas de generación en generación, recogidas por cronistas como Pedro de Repide, se trataba de una dama blanca y esbelta con su larga cabellera flotando al viento. Llevaba una antorcha encendida en una mano y con la otra parecía señalar acusadoramente hacia el alcázar de los Austrias, la residencia real que se alzaba en dirección oriental. Para allí que estaba. La aparición solía arrodillarse en el tejado, santiguarse con pesar y golpearse el pecho antes de desvanecerse. Para los vecinos de la villa no cabía duda. Era el fantasma de Elena, la novia desdichada que así reclamaba justicia y perturbaba el sueño del rey Felipe por su presunta responsabilidad en aquellos trágicos sucesos. Casi toda la ciudad decía haberla visto alguna vez vagando sobre las 7 chimeneas, y la casa de las 7 chimeneas quedó definitivamente señalada como casa encantada, o por lo menos en el imaginario popular madrileño. Hay que decir que no solo existe esta leyenda, existen otras leyendas sobre la casa, como por ejemplo el crimen del sótano. No es este el único relato legendario asociado al edificio. Con el paso de los años surgió otra historia de fantasmas vinculado a la casa, difuminando aún más la frontera entre realidad y mito. Cuentan que mucho después de Elena, la mansión fue habitada por un acaudalado indiano, un español enriquecido en América que, ya entrado en años, regresó a Madrid desde Perú y contrajo matrimonio con una muchacha muy joven. Según la leyenda, el propio Felipe II, quizá como gesto de generosidad o con segundas intenciones, regaló a la pareja las arras de boda, es decir,
las monedas de oro simbólicas que bendecían su unión. Sin embargo, lo que debía ser una noche de bodas dichosa se tornó tragedia. La joven esposa desapareció durante el banquete y, tras horas de búsqueda, el anciano marido la halló asesinada en el sótano de la casa. Un puñal ricamente decorado sobresalía de su pecho. A su alrededor, entre el suelo y la sangre, yacían esparcidas las monedas de oro, las arras regaladas por el rey. El suceso sembró nuevos rumores escabrosos. Se dijo que el celoso Felipe II habría sido el verdadero autor o instigador de aquel crimen pasional, eliminando a la muchacha de la que estaba enamorado al no soportar verla casada con otro hombre. Desde entonces, añadieron los cuentistas, el fantasma de la joven novia rondando eternamente el sótano de la casa, haciendo sonar en la noche las monedas de oro con las que sellaron su destino maldito. De este modo, la leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas incorporó una segunda dama de blanco. Una que se aparece en los subterráneos, entre susurros de monedas, mientras la otra continúa encaramada a los tejados, clamando venganza. Ambas historias, mezcla de amor, muerte y misterio, han perdurado a lo largo de los siglos, alimentando la fama tétrica de la casa. Más allá de las leyendas, con el tiempo se produjeron hallazgos reales en la Casa de las Siete Chimeneas que parecen sacados de una novela de terror y que avivaron de nuevo todas estas historias. A finales del siglo XIX, cuando el edificio se estaba acondicionando para ser sede del Banco de Castilla, unos obreros hicieron un descubrimiento. Restos humanos emparedados en un muro del sótano. Se trataba del esqueleto de una mujer, emparedado o enterrado, oculto entre las paredes junto a varias monedas de oro de la época de Felipe II. El hallazgo, ocurrido hacia 1880, conmocionó a la ciudad y fue ampliamente comentado en la prensa de la época, que de inmediato lo relacionó con la antigua leyenda de Helena. Para muchos de los madrileños de aquel entonces, aquellos huesos femeninos, descubiertos más de 300 años después de los hechos, eran la prueba tangible de que la trágica historia de la hija del montero podía ser cierta. ¿Acaso habían encontrado por fin los restos de Helena, la desventurada dama de blanco? ¿O tal vez los de aquella hipotética hija secreta cuya existencia se rumoreaba? Las monedas del siglo XVI junto al cadáver parecían un guiño siniestro a las narraciones populares, reforzando la conexión entre la realidad y la fábula. La leyenda negra de la casa resucitó con fuerza. La gente volvió a llamarla la Casa del Crimen y a especular sobre asesinatos encubiertos en sus muros, esta vez con evidencias macabras que darle fundamento. Aún faltaba un último capítulo.
porque décadas después, en 1960, la casa, ya entonces un edificio gubernamental, fue sometida a nuevas reformas y nuevamente salió a la luz un secreto escalofriante. Durante esas obras se hallaron los restos de un hombre emparedados en otra sección del edificio. Este segundo esqueleto, descubierto casi en pleno siglo XX, añadió más incógnitas que certezas. Nunca se pudo identificar a quién pertenecían aquellos huesos, ni desde cuándo estaban allí ocultos. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos sugirieron que podría tratarse del padre de Elena, aquel montero que se ahorcó, aunque su cuerpo sí había sido recuperado en su momento, por lo que no encajaba del todo como iba a ser el montero, si lo encontraron ahorcado. Otros, como llegó a plantear un reportaje reciente, especularon si no serían los restos del mayordomo asesinado durante el motín de Esquilache en 1766, cuyo cadáver quizás habría quedado perdido entre los muros tras la refriega. Sea como fuere, el enigma permanece. 2 esqueletos ocultos hallados con 80 años de diferencia, más o menos, uno de una mujer con monedas antiguas y otro de hombre desconocido, terminaron de consagrar a la casa de las 7 chimeneas como un lugar de misterios históricos inexplicables. Estos encubrimientos revivieron las leyendas y generaron nuevas preguntas sin respuesta, asegurando que la fama inquietante de la casa perdurase hasta nuestros días. Y ahora tenemos que decir que siguen sucediéndose fenómenos paranormales en tiempos recientes. Con una historia tan cargada de tragedias, no es sorprendente que la Casa de las 7 Chimeneas siga atrayendo la atención de curiosos e investigadores de fenómenos paranormales. A lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI, múltiples testimonios modernos han alimentado la leyenda. Vecinos, vigilantes nocturnos e incluso empleados del ministerio han afirmado, siempre extraoficialmente hay que decir, haber visto o sentido cosas extrañas en el edificio cuando cae la noche. Se habla de luces que se encienden y apagan solas, de pasos resonando en salas vacías y, como no, de la silueta de una mujer blanca asomada fugazmente entre las chimeneas del tejado o recorriendo silenciosa los corredores antiguos. Ya en 1917 el cronista Pedro de Répide describía la casa diciendo que en ella entra también la maravilla de un fantasma, bella y melancólica aparición. Y en nuestros días este inmueble figura regularmente en libros, rutas turísticas de misterios madrileños e investigaciones periodísticas sobre casas encantadas. En 1990, por ejemplo, la fiebre por lo paranormal en Madrid alcanzó titulares cuando se difundieron psicofonías supuestamente grabadas en el Palacio de Linares, otro edificio histórico famoso por sus fantasmas. Aquello derivó en un renovado interés por todos los lugares encantados de la capital.
y La Casa de las Siete Chimeneas volvió al candelero de los programas de misterio. Clara Tahoces, investigadora y escritora especializada en fenómenos paranormales, incluyó el caso de la Casa de las Siete Chimeneas en su libro El Gran Libro de las Casas Encantadas, calificándolo como uno de los 4 edificios más espectrales de Madrid. De hecho, Tahoces relata que ya a finales de mayo de 1990 se retransmitieron por radio psicofonías atribuidas a esta casa, aunque en realidad la historia de esas grabaciones se asocia más con el Palacio de Linares. La cuestión es que, sea como fuere, a raíz de la popularidad del tema, numerosos equipos de investigación paranormal se interesaron por el edificio. Entre ellos destaca la visita del conocido periodista del misterio Iker Jiménez y su equipo, famosos por el programa de televisión Cuarto Milenio, bien conocido por todos, que llevan ya 21 temporadas, o sea, casi nada. Según se cuenta, pasaron una noche entera en la casa realizando mediciones, instalando cámaras y grabadoras en busca de voces del más allá. Intentaron obtener psicofonías o evidencias de las supuestas presencias, aunque no hay constancia pública de resultados concluyentes. El propio Iker Jiménez ha mencionado en alguna ocasión la atmósfera pesada del lugar y cómo las leyendas que lo rodean parecen pegarse a sus muros centenarios. Además de investigadores, en esas décadas también desfilaron por allí médiums, parapsicólogos, periodistas de lo insólito, incluidos equipos de televisión que dedicaron reportajes al tema. Cada cierto tiempo, alguna noticia o testimonio vuelve a recordar que allí viven fantasmas, manteniendo vivo el aura sobrenatural. Sin ir más lejos, en 2025, un conocido diario describía cómo varios transeúntes acuden expresamente a Plaza del Rey atraídos por la leyenda, con la esperanza de que la Dama de Blanco se les aparezca, aunque sea solo por un instante. Pese a todo, la realidad cotidiana de la casa es mucho más prosaica. Hoy sus dependencias están ocupadas por funcionarios, expedientes, ordenadores y no por espectros visibles. No obstante, la pervivencia de tantos relatos de fantasmas ha convertido al edificio en un icono del misterio madrileño. La Casa de las Siete Chimeneas figura en prácticamente cualquier recopilación de lugares encantados de la ciudad, junto a otros como el Palacio de Linares o el antiguo Museo Reina Sofía, y continúa fascinando a quienes sienten curiosidad por lo sobrenatural. Al fin y al cabo, sus muros han presenciado muertes violentas, amores prohibidos, suicidios y revueltas, suficientes ingredientes para que en la imaginación popular algo de esas energías turbulentas haya quedado atrapado entre sus paredes. Como escribió un cronista reciente, bajo la apariencia cotidiana permanecen las sombras y las preguntas. Madrid, ciudad de luz, pero también de secretos, sigue abrazando la casa más misteriosa de su trazado urbano. La Casa de las Siete Chimeneas, en la actualidad, ubicada en pleno centro de Madrid, se alza, hay que decir que la Casa de las Siete Chimeneas se alza en la esquina de la Plaza del Rey con la calle de las Infantas, a pocos pasos de la Gran Vía. En la actualidad, como hemos dicho, pertenece al Estado español y alberga oficinas del Ministerio de Cultura, sirviendo específicamente como sede del Centro de Información
y atención al ciudadano de dicho ministerio. Su fachada rojiza, con sillares claros y sus 7 chimeneas originales son fácilmente visibles desde la plaza, constituyendo un curioso alto en el ajetreo del moderno barrio de Chueca. Como edificio histórico se encuentra protegido legalmente, ostenta la declaración de monumento histórico artístico desde 1948 y la de bien de interés cultural, que sería la máxima figura de protección patrimonial en España, desde 1995. Estas designaciones aseguran la conservación de su estructura y detalles arquitectónicos, impidiendo alteraciones que menoscaben su valor cultural. Dado que sigue siendo un inmueble de oficinas gubernamentales, el acceso al interior no está abierto al público general. En visitas turísticas regulares no funciona como museo ni centro de interpretación, por lo que quienes deseen conocer sus estancias deben conformarse normalmente con admirar su exterior. Sin embargo, en ocasiones especiales, como jornadas de puertas abiertas, eventos de Open House Madrid o visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento, es posible recorrer algunos salones y patios interiores, siempre con autorización previa. Si os interesan estas visitas excepcionales, pues permiten apreciar detalles como sus techos artesanados, restaurados, el patio central o incluso la antigua bodega abovedada donde la leyenda sitúa parte de sus enigmas. Pero incluso sin entrar, la casa bien merece una parada. Paneles informativos en la zona y guías locales suelen relatar in situ su apasionante historia. Si os interesa, pues os acercáis y echáis un vistazo. Con que veáis las 7 chimeneas ya sabéis de lo que yo os he hablado. Decir que la situación legal y patrimonial de la casa de las 7 chimeneas es la de un inmueble protegido y la titularidad pública, pues ya os lo he dicho, ya os lo he comentado, y que en las últimas décadas el Ministerio de Cultura ha llevado labores de mantenimiento y consolidación para preservar tanto su integridad estructural como los elementos históricos que contiene. La casa de las 7 chimeneas nos recuerda, en definitiva, que en una ciudad antigua cada edificio puede guardar secretos inimaginables y que la línea entre la historia documentada y la imaginación popular a veces es tan fina como el suspiro de un fantasma al despuntar la madrugada. La casa de las 7 chimeneas no duerme nunca del todo. De día, un edificio administrativo más, discreto, casi invisible para quienes atraviesan la Plaza del Rey con prisa. Pero cuando cae la noche y las oficinas se vacían, el lugar cambia de carácter. Julián lo sabía bien. Llevaba más de 15 años como vigilante de seguridad en el edificio y, aunque jamás se consideró supersticioso, había aprendido a respetar ciertos silencios, sobre todo el del ala norte, donde las luces parecían tardar más en apagarse y el aire se volvía extrañamente frío, incluso en verano. Aquí pasan cosas, le dijo una noche a un compañero nuevo. No siempre, pero pasan.
Julián hablaba por experiencia. En más de una ocasión, durante la ronda de madrugada, había escuchado pasos en la planta superior, cuando no debería haber nadie. Pasos lentos, medidos, como de alguien que camina sin prisa. Al subir a comprobarlo, nunca encontraba nada. Despachos cerrados, pasillos vacíos y, sin embargo, un olor persistente a cera y metal antiguo que no sabía explicar. No era el único. María, del equipo de limpieza, prefería no trabajar sola. Juraba que al vaciar las papeleras del antiguo salón principal había escuchado un llanto breve, contenido como si alguien intentara no ser oído. Pensó que sería una tubería hasta que el sonido se repitió, siempre cerca de la chimenea central. Según sus palabras, no era un ruido, insistía, era una pena. También estaban los testimonios de los oficinistas. Alguno comentó haber encontrado por la mañana documentos movidos de sitio, sillas ligeramente giradas o ventanas entreabiertas que juraban haber dejado cerradas. Pequeños detalles fáciles de ignorar, salvo cuando se repetían. Las visitas guiadas, escasas y siempre diurnas, aportaban lo suyo también. Más de un visitante confesó sentir una presión en el pecho al entrar en ciertas estancias, o un súbito escalofrío al detenerse bajo las chimeneas. Uno incluso afirmó haber visto reflejada en un cristal la silueta de una mujer vestida de oscuro, que no aparecía en ninguna fotografía posterior. Pero fue una noche concreta cuando Julián comenzó a atar cabos. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando escuchó un golpe seco, como el de metal contra piedra. Procedía del antiguo dormitorio principal, una estancia que siempre evitaba. Al acercarse percibió de nuevo aquel olor, hierro, cera y algo más dulzón. Empujó la puerta con cuidado. Dentro no había nadie, solo la chimenea, apagada, y el suelo de madera crujiente, pero junto al hogar, durante apenas unos segundos, creyó ver algo imposible. Unas monedas antiguas esparcidas, brillando débilmente como si reflejaran una luz que no existía. Parpadeó y las monedas desaparecieron. Desde entonces, Julián está convencido de que la casa recuerda, que de algún modo repite su historia una y otra vez, dejando pequeñas señales para quien esté dispuesto a escucharlas. Pasos, lamentos, olores, sombras, fragmentos de una tragedia que nunca terminó de cerrarse. Tal vez sea Elena, tal vez solo el eco de lo que ocurrió entre esos muros hace siglos. Lo cierto es que cuando el vigilante termina su turno y se aleja por la plaza aún vacía, evita mirar hacia el tejado, porque jura que algunas noches una de las 7 chimeneas parece observarlo. Todo lo que hemos contado forma parte de una mezcla de hechos históricos, rumores, transmitidos durante siglos y recreación narrativa basada en testimonios indirectos. Como ocurre con muchas leyendas de Madrid,
La frontera entre la historia y el misterio nunca está del todo clara. Y hasta aquí este breve recorrido por uno de los episodios más inquietantes de nuestra historia reciente. Un caso sin conclusiones definitivas, pero tampoco sin preguntas. En la Casa de las 7 Chimeneas, dentro de Kilómetros y Misterios, no buscamos respuestas fáciles ni certezas impostadas, solo abrir la puerta a los hechos y dejar que cada oyente decida qué permanece en la sombra. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos volvemos a encontrar muy pronto en este mismo lugar, donde el pasado aún susurra y la noche nunca está del todo en silencio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy buenas madrugadas. Esto ha sido Kilómetros y Misterios. Bienvenidos a Kilómetros y Misterios. Kilómetros y misterios en la noche al volante. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.